Qué nice que estás en la iglesia hoy. Y si estás acostumbrado a nuestra agenda, estamos en 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. ¿Sí? ¿Bien? Él se levanta conmigo su mano derecha, le decimos: Señor, gracias porque estamos en este día en la iglesia. Háblame en la fecha de hoy, Señor. Háblame. Toca mi corazón, dime algo hoy, Señor, que yo no salga de la iglesia siendo la misma persona. Señor, tú que conoces todo lo que estoy viviendo, todo lo que me está pasando, que reciba algo de parte tuya a mi corazón. Amén. Este es uno de esos pasajes, son tremendamente interesantes y está lleno de cosas. ¿Está conmigo? Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre, o la cual es identificada por el nombre. ¿Adivine qué nombre es ese? Yahweh, Jehová, ese es el nombre. No es que Dios es el arca, sino que Dios ha decidido colocar su identidad. Dios siempre ha querido vivir entre su pueblo. En Ezequiel, si te acuerdas, el trono de Dios tiene rueditas que se mueven a la izquierda, a la derecha, adelante, hacia atrás, que es la manera de Ezequiel de decir que Dios quiere vivir cerca de ti, que Dios quiere poderse mover por donde tú te mueves, que Dios quiere poder estar en donde tú estás. Dios quiere vivir en medio de su pueblo. Por eso Dios se inventa que haya un arca. ¿Y se acuerda dónde debería estar el arca en el futuro? Estar en el lugar santísimo, ¿no? La presencia de Dios que es inaccesible, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Esta descripción es bien importante en el pasaje. ¿Cómo estamos hablando de Dios? Dios es un Dios y la verdad es que no deberíamos decir el Señor o Jehová de los ejércitos, sino Jehová ejércitos. Ese es como el nombre literal, Jehová ejércitos. Es como cuando ve una muchacha muy linda y tú dices: qué muchacha tan linda. Esto de los ejércitos describe a Dios. Dios es un Dios muy poderoso. Si tuvieras que darle una descripción, dirías: Él es Jehová ejércitos. Jehová que tiene poder, Jehová que donde Él está hay como tronos. Y es importante por lo que va a pasar después. Pusieron el arca sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor, con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Por ahora, tener a Dios cerca es una causa de celebración. Cuando Dios está contigo, celebras que Dios está contigo. Pero ya va a ocurrir el accidente, ¿sí? Lo cual parece ser bastante difícil. Versículo 6. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa, que quiere decir aquí murió Usa, hasta el día de hoy. Es una historia extraña, ¿no le parece? Estábamos celebrando que teníamos a Dios en la mitad. Estábamos celebrando que Dios estaba con nosotros. Estábamos celebrando que Dios camina con nosotros. Estás tú llevando 30,000 personas. Están caminando llevándola. Pero hay gente que estaba llevando la presencia de Dios, por así decirlo. Y Dios es un Dios que está muy vivo. Yo siempre digo esto: Dios es un Dios vivo y Dios tiene sentimientos. Tiene muchos sentimientos. Dios tiene... ¿Sí ve cómo se compararon los sentimientos de Dios y los de David? Dice que Dios se enojó y tuvo rabia y tuvo ira.
y David también se enojó y tuvo ira. Lo que quiere decir el pasaje es que tu relación con Dios es una relación en donde están puestos tus sentimientos siempre, pero también están todos los sentimientos de Dios. Dios siempre tiene una opinión de lo que estás haciendo. Dios siempre tiene una opinión de lo que estás viviendo. ¿Por qué Dios se ofende con que usa toque como... Mire, yo no sé si usted conoce gente que es muy importante. Yo tenía un profesor en el seminario que era muy importante. Y cuando una vez comenzamos una clase, algunos de mis amigos le mandaron muchos correos. Y en la primera sesión de la clase él dijo: señores, conmigo el lentico. Así que no me llenen de tantos correos. Trátenme con despacio. Lo que está pasando acá es que Dios no permite que este tipo se le acerque, porque Dios está en comparación con Usa. Dios es un Dios muy fuerte, muy grande, muy poderoso. Usa no le puede tocar a Dios. ¿Quién se cree Usa para tocarlo? Y esto parece ser muy foráneo, extraño a nosotros. Pero lo que quiere decir es que hay gente, hay familias, hay personas donde Dios viene con mucha fuerza. Dios quiere venir con mucho poder. ¿Y qué haces cuando quieres que Dios venga a tu casa? ¿Qué haces cuando estás intentando que la presencia de Dios llegue a tu casa? Te aseguras de respetarlo. Si quieres que Dios tenga una influencia mayor en tu vida que la que tiene en otras vidas, ¿qué haces? Proteges lo que Dios va a hacer. Digamos que la persona más importante del mundo va a vivir en tu casa. Qué interesante, pero qué carga tan berraca, qué carga tan importante, qué carga tan fuerte, porque ahora tú tienes que protegerlo, comprarle la comida que le gusta, hacerle preguntas, ¿cómo le puedo asistir? Eso es lo que estaba pasando. David quiere llevar la presencia de Dios, pero tiene que aprender una lección antes de poder tener a Dios viviendo en su casa. Si voy a vivir en tu casa, tienes que asegurarte de tratarme de la manera más digna. Acuérdate de quién soy, David. Acuérdate de quién soy yo. Y David tiene la peor reacción que puede tener. Dice que se pone bravo con Dios porque Dios se puso bravo. Se pone bravo con Dios por cómo Dios reaccionó, por lo que Dios está haciendo. Y David va entonces a hacer esto. Versículo 8, lo volvemos a leer. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. No es bueno enojarte con Dios por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si lo que Dios quiera enseñarte, no es bueno contestarle con ira, así no lo entiendas. Si no entiendes lo que Dios está haciendo hoy en tu vida, tampoco tienes derecho de enojarte con Él. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Se lo tomó. ¿Cómo podría yo mañana vivir con Dios? Y entonces va a hacer esto. Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, el Geteo, que es un movimiento extrañísimo, porque ser Geteo es ser filisteo. Eso quiere decir que David encontró un enemigo suyo para ver cómo le iba. Imagínate que vos sos Obed-Edom y mandas a decir: ¿por qué me trajeron el arca de Dios a mi casa? Y le dicen: porque acaba de morir un hombre ayer cuando la tocó. Te toca ahora vivir con ella. Entonces, ¿qué hace el tipo? El tipo que quiere morir porque le quieren colocar una cosa tan peligrosa en su casa. La va a tratar con mucha cautela porque ahora Dios va a vivir en medio de él. Y es un movimiento de David, como decíamos antes, de mera Biblia. O sea, el tipo dijo que si se va a morir, que se muera uno de nuestros enemigos. El tipo no sabe quién es Dios, nunca ha tratado con Dios, no sabe cómo tratar el arca de Dios. Y el tipo dice: vamos a colocarse en la casa y vemos cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Y este no es algo malo de David. En la Biblia, temer a Dios tiene que ver con respeto, pero también tiene que ver con pavor de Él. Cuando yo estaba regresando a Colombia, comencé a orarle a Dios muy fuerte. Yo quisiera que me dieras algo de ti para mi ciudad y que tú me respaldaras y que estuvieras conmigo y que caminaras conmigo y que me bendijeras. Yo siempre le he hecho oraciones. A lo mejor a ustedes le van a parecer extrañas, pero le he dicho a Dios cosas como: úsame más que a mis hermanos, ámame más que a mis hermanos,
Haz algo más grande conmigo que lo que tienes planeado hacer con mis hermanos. Y luego le digo a Dios, y si estás asintiendo a lo que te estoy diciendo, dame el corazón que necesito para que puedas hacer lo que quieres hacer conmigo. Porque si Dios quiere hacer algo más contigo que lo que va a hacer con tus hermanos, necesitarás un mejor corazón que tus hermanos. Necesitarás actuar diferente a tus hermanos. Cuando otros se quiten, tú nunca te quitarás. Cuando otros den la espalda, tú levantarás la mano. Cuando otros dejen de orar, tú seguirás orando, porque quieres que el arca de Dios esté más cerca de tu vida. Y si el arca de Dios va a estar más cerca de tu vida, tienes que estar a la altura del arca de Dios. Entonces ahora imagínense el problema de Obed-Edom. Si yo hubiera sido Obed-Edom, hubiera dicho, pónganla en un lugar que esté lejos de nosotros. ¿Y cómo tengo que tratar a Dios, que ahora está viviendo en mi casa? Y yo siempre digo lo mismo, yo creo que usted me ha escuchado, ve los dos querubines, ¿cierto? Son dos querubines, no hay nadie en la mitad, ¿cierto? Ni nadie encima. La presuposición es que Dios está ahí, pero es invisible. Dios está en el arca. Si esto fuera un arca pagana, el Dios pagano estaría justo en la mitad. Pero como Dios no lo puedes ver, tienes que tener fe para creer que Dios está ahí. Entonces le habrían dicho a Obed-Edom, aquí Dios, solo hay un lugar en el mundo donde Dios ha dicho que Él está habitando. Dios dice que está habitando, usted no lo puede ver, pero Él está ahí. Y pasa esto con Obed-Edom. Y se dio aviso al rey, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si había mujeres que no podían tener hijos en la casa de Obed-Edom, ahora pueden tener hijos. Que si la tierra no estaba rindiendo, porque en Palestina en este tiempo todos somos granjeros, absolutamente todos. Entonces ahora la tierra está dando. Y está dando de una manera que tú puedes decir, Dios está con ellos. Pero ¿cuál es la presuposición? Obed-Edom, un extranjero, enemigo, tiene que haber encontrado la manera de tratar a Dios bien. ¿Y por qué sabemos esto? Pues porque le acaban de decir, tenga cuidado, es como si te dijeran, le vamos a colocar un león en la casa, tenga mucho cuidado con él. ¿Qué hace él? Se cuida de ofender al león, se cuidó de ofender la presencia de Dios. Y este se convierte en el primer sacerdote de Israel. Es una ironía tremenda. ¿Por qué? Porque es un extranjero que Dios no tiene alianza con él. Dios nunca le ha hecho ni una promesa, Dios nunca le ha dicho, yo te amo, yo voy a estar contigo. Pero por muy extranjero que seas, cuando comiences a tratar a Dios bien, Dios está contigo. ¿Cómo tratas a Dios bien? Recibiendo a Jesús en tu vida y obedeciendo. Esas son las palabras de Juan 15. Permanezcan en mí y todo lo que pidan a Dios les será hecho. Entonces, a lo mejor tú dices, yo quisiera que Dios viviera especial. Yo quisiera que cuando la gente me viera dijera, Dios está con ese tipo, Dios está con ella. Vas a tener que aprender a cuidar lo que anhelas que Dios haga en tu vida. ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida? ¿Quieres que Dios haga algo en tu familia? Vas a tener que cuidar lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y este tiene que haber sido un momento en el que Obed-Edom dijo, uy, gracias a Dios. Sí, Dios me bendijo, pero qué bueno que ya se va. Qué bueno que el arca va a ir al lugar porque es buenísimo tener a Dios viviendo en tu casa. Es un problema gigante también tener a Dios viviendo en tu casa. Siempre lo digo así, el Dios que se inventó las estrellas de protones y los agujeros negros estaba viviendo en esa casa con toda su fuerza y su poder, con toda su inteligencia, con toda sabiduría, con toda su creatividad. Tienes que proteger lo que estás haciendo con ese Dios. Si yo fuera hubiera hecho, qué bueno que se lo llevar. Qué bueno que va para otro lugar. Y cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. O sea, no habían caminado nada antes del 7, antes de que el número sea perfecto. Dijo, si queremos que Dios vaya con nosotros, ofrezcámosle algo. Qué buen paso, ¿no? Ofrezcámosle nuestra vida. Queremos que Dios esté con nosotros, ofrezcámosle nuestra vida. Ofrezcámosle nuestro tiempo. Ofrezcámosle nuestra oración, ofrezcámosle todo lo que tenemos a Dios. Si queremos que Dios esté con nosotros, ofrezcámonos a Él. O sea, no habían comenzado y David ya dijo, yo voy a sacrificar algo para este Dios que quiero que esté conmigo. Y dice, y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino, como los profetas. David
y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Ahora lo que tiene David es compromiso. Que David esté cantando y ofreciendo y subiendo con toda esta muestra tan fuerte de alabanza es la manera de David de decirle a Dios: yo estoy comprometido contigo. El amor, yo lo he dicho muchas veces en la Biblia, tiene poco que ver con sentimientos. Muy poco. Cuando Salomón ama a las mujeres, le dije hace unos meses, lo que quiere decir es que él tuvo compromiso con ellas. Lo que David está mostrando acá no es que él tiene sentimientos por Dios, le está diciendo: yo estoy comprometido a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo sabe Dios que lo amas? Cuando tienes acciones que muestran tus compromisos con Dios. Y por eso dice aquí que él danzaba con toda su fuerza. Es un símbolo de cuán comprometido está. Y sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo despreció en su corazón. Y Mical va a ser la segunda víctima de la escena. Va a ser la segunda. ¿Se acuerda que lo que ha pasado ya con Mical para este momento? Mical ha estado siendo movida como un baloncito de fútbol, porque estaba desposada con David y se la dan a Patiel, y cuando David se hace rey, le dice a Isboset, a Abner le dice: si vas a venir a mí, tráeme a esa mujer. Y dice que su esposo va llorando detrás de ella, porque David, para mostrar que es un rey poderoso, tiene que poder tener las mujeres del difunto. Entonces la está trayendo. Entonces, si David fuera un hombre que la amara, nunca le haría lo que está a punto de hacerle. Esto es una ironía, puedes a veces amar tanto a Dios y no amar tanto a la gente que tienes a tu alrededor. Entonces ella lo menosprecia en su corazón, lo menosprecia porque pues en este tiempo es posible que David se le vaya a ver su desnudez con tanta saltada, con tanta danzada, que se le vea lo que solo le tiene que ver ella, por así decirlo, y lo va a menospreciar. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto hombres como mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue cada uno a su casa, que es la manera de él de decir: soy un rey que acaba de traer la presencia de Dios a su casa y soy un rey generoso. Sí, es la manera de él intentar hacer. ¿Te acuerdas? Yo le conté ya que es la ciudad de David, ¿cierto? David conquista Jerusalén y él va a decir: esta va a ser mi ciudad, y va a construir un castillo de donde toda la ciudad se pueda ver. Toda la ciudad se pueda ver. Y a manito derecha estaba el lugar donde él habría colocado esta arquita de Dios, en una carpita chiquita que va a simbolizar el tabernáculo de Moisés. Entonces, ¿cuál es el punto de David? Imagínate tú ser el único rey del mundo que puede decir esto: Dios vive conmigo, Dios vive conmigo, Dios está en mi casa. Si Dios bendijo a Obed-Edom, imagínate lo que va a pasar conmigo. ¿Te imaginas poder afirmar eso política y militarmente para todas las naciones de la tierra? Él está intentando asentarse como un rey. Y ahora, aparte de asentarse como un rey, está diciendo: pues démosle comida al pueblo, digámosle a la gente que somos gente totalmente generosa. ¿Mentiras que sí? Pero al regresar David para bendecir su casa, ya bendijo a todo mundo, y ahora viene a bendecir a su lugar, y Mical le va a salir. Mical le va a salir al frente y le va a decir esto: ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y no es bueno decirle una cosa así a un hombre como David, ¿cierto? David no es un tipo buena gente. Sí, David no es. En la Biblia, David nunca va a amar a una mujer. Nunca va a tener. ¿Se acuerda lo del compromiso?
probablemente desentendimientos con ellas, pero nunca va a tener compromiso. David solo tiene compromiso con su Dios. Es lo único, pero eso es una espada de doble filo, porque cuando tienes compromiso con Dios, tienes que tener compromiso con ella. Tiene que tener compromiso. Esto es una crítica implícita. Entonces, dice, se descubrió entre los ojos de las criadas de sus siervos como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical, eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia de tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos. Pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y yo sé que a usted le parece que eso está súper bien, pero yo no creo que esté súper bien. El punto de la historia es que a veces uno tiene tanto compromiso con Dios, y tendría que tener compromiso con ella. Compromiso con ella. Esa es la mujer que él le quitó a Patiel, que era un hombre que tenía compromiso con ella. Y dice esto, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Adivine por qué. No porque Dios la maldijo, sino porque David la separó. La separó. Entonces, este es mi consejo. Sería perfecto que uno dijera esto. Fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor, pero a ti te voy a perdonar por lo que me acabas de decir. No voy a ser el loco de lo que acabas de decir. Todo está bien. Lo voy a tomar como un momento en el que se te fueron las luces, para no separarte, porque ya te hice suficiente daño, quitándote a tu esposo, quitándote de la casa de tu esposo, trayéndote para acá y ahora separándote. No es un buen movimiento el que hizo David, ¿cierto? El texto te está invitando a decir, ama a Dios y ama a la gente que Dios te puso cerca. Porque a veces puedes traer a Dios y estar viviendo al lado de Él y comportarte mal. Y comportarte de una manera que no representa a Dios. Hoy estaba en el seminario, en la primera clase de los evangelios. Es una pregunta que yo ahora hago en la primera clase que enseño en Fulham. Era esta: ¿qué es Israel? Pregunta más difícil. ¿Qué es Israel? Cuando uno apenas está entrando al seminario, ¿qué es Israel? Israel es el país que existe para una cosa, para representar a Dios. Eso es Israel. Israel es una representación. ¿Qué eres tú como un hijo de Dios? Eres una representación de Dios. Alguna vez les dije que Dios haya hecho al hombre a su imagen y semejanza significa que si Dios fuera un ser humano, se vería como tú. Eso es que Dios te haya hecho a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué quiere Dios siempre tener? Vivir entre su pueblo y tener muchos representantes. Representantes. Y aquí David logró hacer una cosa impresionante. Vivir con Dios para siempre. Y al mismo tiempo, no comportarse a la altura de lo que tenía que hacer. Adivina para quién está escrito esto. Esto está escrito para mí. Para mí, que quiero tener a Dios cerca y me quiero comportar a la altura de mi Dios. A la altura de mi Dios. Yo quiero ser un representante genuino de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué no oramos? Yo quisiera que oráramos con el Salmo 56. Y le vamos a pedir a Dios, si tú estás enfrentando alguna circunstancia que pueda ser crítica en tu vida, este es uno de estos salmos con los que afirmas tu posición, porque Dios está contigo. Afirmas quién es Dios y afirmas cuál va a ser tu reacción ante la circunstancia que estás viviendo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. Pero en el día que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré.
¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Por qué no lo decís conmigo? En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y le puedes colocar el nombre que quieras al hombre que estás enfrentando. Sí, ¿qué puede hacerme tal persona? ¿Qué puede hacerme tal circunstancia? Si Dios está conmigo viviendo en mi casa, si Jesús está en mi vida, en mi corazón, si Jesús está conmigo, ¿quién me va a poder hacer algo? Casi todas las crisis que enfrentamos son por algo o por alguien. Si tuvieses una crisis hoy por un alguien, qué bueno que puedas decir, ¿qué me puede hacer? ¿Qué me puede hacer el hombre? Todo el día pervierten mis palabras, todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Por causa de iniquidad, oh Jehová, arrójalos, en tu ira humilla a los pueblos, oh Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están todas en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día que yo te invoque. Es que te va a dar un chance para que le digas a Dios, Señor, tú que ves esta circunstancia que estoy viviendo, acércate a mí. Acércate a mí, Señor. Tú que ves esta convención que viene, acércate a todo lo que va a ocurrir. Acércate a nosotros, Señor. Dios está tan cerca de ti que puede colocar tus lágrimas en su frasco y que puede ver, Dios, cómo caen las lágrimas de tus ojos en tu libro, o sea, en su palabra, tus lágrimas que caen sobre la palabra de Dios. Entonces mis enemigos retrocederán el día que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. ¿Lo puedes decir conmigo? Esto sé, que Dios está a favor mío. Y si eso es verdad, tu batalla se acabó. ¿Sí? Si tú puedes decir a conciencia, esto sé, que Dios está, que Jesucristo está conmigo, ¿qué te va a poder hacer alguien? Relax. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice. Porque en la Biblia, cuando uno quiere que yo le ayude, le ofrece algo. Yo hago esto. Si tú me ayudas, yo hago esto. Entonces Él está diciendo, yo no me he olvidado de lo que te he prometido, yo lo voy a hacer. Ofrendas de acción, de gracias te ofreceré. Usted puede leer conmigo lo que sigue. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Jehová en la luz de los que viven. Señor, bendigo en el nombre de Jesús esta iglesia con entereza. Poder caminar contigo fielmente. Poder decir, Jehová está viviendo en mi casa, no temeré. ¿Qué me puede hacer esta persona? ¿Qué me pueden hacer estas personas? Jehová está a favor mío. Esto estoy seguro, que Jehová está a mi favor.